Buenas tardes, alumnos. Vamos a realizar y ver la clase que corresponde al día de hoy, que es miércoles 25 de marzo. En esta clase vamos a ver el tema de la utilización de resultados, generación del conocimiento y la evaluación del impacto. Principalmente nos vamos a enfocar más en la parte de la evaluación del impacto, dado que este tema de generación del conocimiento y utilización de resultados lo veremos más adelante con un ejercicio de una base de datos. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Cuando hablamos de evaluación de programas de nutrición comunitaria, tenemos que pensar o entender que esta evaluación va referida hacia un programa que ya se aplicó, ¿sí? Es decir, yo ya hice todo el proceso previo que hemos visto en clases previas, en clases anteriores. Yo ya lo hice todo, ya lo aplicamos, ya lo hicimos, ya lo, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora viene la parte de la evaluación. Y esta evaluación va a tener como objetivo el recolectar información para que yo pueda realizar lo siguiente. Primero, optimizar recursos. Es decir, si lo que realmente ocupo, es decir, el material, o los diferentes tipos de recursos, por ejemplo, es lo que voy a necesitar. Dos, adaptar las estrategias correspondientes que van a ser necesarias para, para poder dar el cumplimiento de objetivos. Aquí tengo que saber si las actividades y estrategias que estoy planteando realmente me están cumpliendo objetivos. 3. Mejorar las actividades. A lo mejor yo propuse en algún momento una actividad que tenía que ver con algún taller de cocina saludable o algo en general y quizás ya no funcionó porque la gente no la quería o no la quería aplicar, etcétera. Entonces aquí puedo adaptar o puedo cambiar mis actividades. Y finalmente pues ver los resultados. O sea, ya esto va directamente si el objetivo se cumplió y en qué medida. ¿Sí? Bueno. Para poder hacer esa evaluación hay que tener en cuenta la diferencia entre tres parámetros: eficacia, efectividad y eficiencia, que son cosas distintas. ¿Qué quiere decir la eficacia? Se refiere a lo siguiente: probabilidad de que los sujetos de la población se hayan beneficiado. Entonces, va en relación a los objetivos alcanzados. Si yo puse como objetivo de un programa el reducir la incidencia de enfermedades diarreicas en niños menores de 5 años, la eficacia me va a ayudar a determinar cuántos niños participaron en el programa. Y entonces, si yo considero como variable o como parámetro la eficacia y digo, bueno, mi población original estaba conformada de 1000 niños menores de 5 años, ¿sí? Entonces, la eficacia va relacionada hacia hacia cuántos de estos niños son los que fueron partícipes del programa. Si fueron a lo mejor un 80% o un 60% o un 40%, eso me va a hablar de la eficacia del programa. ¿Sí? Obviamente, pues mientras mayor sea el número, mayor es la eficacia también. Bien, efectividad. La efectividad va a ser la medida en que el programa logra los objetivos. Entonces, aquí es lo que yo propuse inicialmente contra lo que resultó. Entonces, si mi objetivo fue disminuir en 20% la proporción de niños con peso para la talla debajo del percentil 3 durante un periodo de 6 meses, bla, bla, entonces el resultado va a tener que reflejar la diferencia o la comparativa de de esa proporción propuesta contra lo que yo obtuve. Si por ejemplo obtuve un 10%, pues entonces eso me habla de cierta efectividad. Es decir, aquí,
volviendo al ejemplo anterior, si yo propuse reducir en un, ¿qué dijimos? 20%, entonces pues este es obviamente mi objetivo propuesto, ¿sí? Y si esto es lo que yo quería hacer, y si ya una vez hecho el programa, en realidad se redujo en un 10%, entonces este es mi objetivo, o más bien, este es mi resultado obtenido. Y yo tengo que hacer la comparativa de estos dos, a lo cual vamos a considerar como que damos efectividad. Ahí está, ¿sí? Bien, la eficiencia. La eficiencia va relacionada a la medida en que un programa logra los objetivos, pero en comparación con otras intervenciones. No solamente el objetivo propuesto, sino cómo se compara con otras intervenciones. Si nosotros estamos hablando de, por ejemplo, lograr a través de un taller de educación alimentaria, que sería un taller, aumentar el consumo de fibra en la población a 20 gramos al día, pues este es una estrategia, que es un taller, ¿sí? Esta es una estrategia o una intervención. Y si tenemos otro programa donde se logra lo mismo, aumentar el consumo a 20 gramos al día, pero a través de la suplementación con fibra sintética, pues esta es otra estrategia. Y cuando yo comparo estos dos elementos, tengo que preguntarme, bueno, ¿qué es mejor? ¿Un taller de educación o una suplementación? Y eso me va a hablar de la eficiencia. Ujú. Esto es algo que se hace mucho, por ejemplo, a nivel de intervenciones o medicamentos. Si, por decir algo, ah, ¿se recuerda esto? Si por decir algo, bueno, yo quiero disminuir los niveles de glucosa en sangre, y digo, bueno, lo puedo hacer a través de actividad física o a través de fármacos, el impacto que tengan estos dos o de estas estrategias sobre la variable va a hablarme de la eficiencia. Ujú. Puede ser que uno sea más eficiente que el otro, o que sean igualmente eficientes, o uno menos eficiente que el otro. Y entonces yo tengo que determinar, bueno, pues qué es más viable o qué es más fácil. A lo mejor en recursos me es más sencillo hacer un taller de actividad física que conseguir fármacos para toda la población, ¿no? Bueno, entonces, esos tres elementos los vamos a evaluar. Vamos a tomar esos tres elementos y verlos en un programa. La eficiencia específicamente también se puede medir mejor a través de números. Ujú. Em, y esto lo hacemos principalmente a través del costo-beneficio. El valor a los beneficios obtenidos, perdón, es lo que vamos a determinar o considerar como nuestra medida más práctica de eficiencia. Acá, regresando un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos un proyecto cuyo objetivo es, no sé, promover la lactancia materna, por decir algo, ¿no? Así de forma muy general. Y entonces yo tengo que plantear una estrategia que pretenda o que llegue a cumplir ese objetivo. Y lo puedo hacer de diferentes maneras. A lo mejor puedo hacer un taller, o a lo mejor puedo hacer una plática, o a lo mejor puedo hacer un congreso o un seminario, o a lo mejor puedo hacer algún material didáctico, ¿sí? Y cada una de estas estrategias va a tener un impacto en numérico, en porcentaje. ¿Qué porcentaje de personas empezaron a realizar lactancia materna?
o comprendieron mejor el concepto, o cambiaron su perspectiva. Y la comparativa de este porcentaje es eficiencia, y es mucho más fácil decir si algo es eficiente o no cuando yo tomo en cuenta esos números. ¿Para qué? Pues para en el futuro poder determinar cuál de estas va a ser la mejor estrategia. Bien, por eso hay que analizar el valor a los beneficios obtenidos y con eso costo-beneficio, porque también tengo que pensar, pues, qué me cuesta más, o qué es más fácil, o qué me cuesta menos recursos, el taller, la plática, el congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno. Cuando un programa es eficiente, decimos que logra un resultado similar a otro cuando en menos personas, o sea, cuando se requieren menos personas, por así decirlo, o sea, es más evidente el resultado o es más notorio, ¿sí? Para que los resultados no se diluyan en una masa grande de muestra. Cuando ocupamos obviamente menos recursos o cuando se puede hacer en menos tiempo. Cualquiera de estas puede hablarme de un programa más o menos eficiente. Y obviamente esto lo podemos hacer a través de la planificación, y no solamente la planificación inicial, sino la planificación continua. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué necesitamos evaluar programas? Primero, porque hay que modificar los programas de acuerdo a lo que se necesitan. ¿Sí? Segundo, hay que conocer el impacto. Ajá. Luego tenemos que tener la capacidad de replicar el programa y conocer el por qué funcionó o no funcionó el programa. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a realizar diferentes elementos como puede ser la sensibilización de autoridades y comprobar el funcionamiento de estrategias nuevas. Entonces, obviamente yo voy a tener un programa que voy a aplicarlo en una fase 1. Voy a medir el impacto, voy a ver si se puede reproducir, si funciona o no funciona, y con eso pues voy a hacer sensibilizar autoridades. Luego lo voy a pasar a una fase 2 donde a lo mejor ya hice algunas modificaciones en base a lo que ya obtuve, y a lo mejor después ya lo hago en una fase 3 donde ya es como el programa final o el definitivo, que fue resultado pues de todo este análisis. ¿Claro? Bueno. Cuando hacemos evaluación, no solamente evaluamos los parámetros de eficiencia, efectividad y eficacia, también los momentos o las dimensiones cuando evaluamos, que puede ser al inicio, puede ser una evaluación del proceso o una evaluación del impacto. Cuando hablamos de una evaluación inicial, tenemos diferentes formas de evaluar, pero esto es en general la fase diagnóstica. Es como lo que veíamos de los programas, pero no, o sea, no cuando los aplicamos ya después, sino más bien antes de aplicarlos, que es el diagnóstico poblacional. Bueno, también podemos hacer un diagnóstico poblacional, pero después de haber aplicado un programa, ¿sí? Y podemos identificar los problemas del programa y establecer prioridades. O sea, básicamente es lo mismo que hacemos al inicio, solamente que al final del programa también lo podemos hacer. Y esto es algo que se puede hacer inicialmente en cualquier programa. Segundo, evaluación del proceso. Es la adecuación del programa que ya hicimos de acuerdo a los objetivos que establecimos. Para eso hay que ver el diseño, la calidad y cantidad de recursos, metodología, tiempo, materiales, etcétera. Y, bueno, un ejemplo de esto es, decimos, bueno, se está ejecutando un programa de nutrición con el fin de mejorar los hábitos de alimentación de la población, y ese programa pues van a ser 3 talleres sobre dieta correcta, jarra el buen beber y actividad física. Y decir, bueno, pues yo para esto voy a utilizar una presentación de PowerPoint, ¿sí? Y resulta que me llegan con este requerimiento. Me dicen, ¿sabes qué? Pues yo ocupo como recurso una laptop MacBook Air de Apple y un proyector Epson con una calidad de 4K, cada uno con un costo de esto que nos lleva pues más o menos a un total de que les gusta como casi 30,000 pesos. Y esto simplemente para aplicar 3 talleres. Obviamente este es demasiado recurso para algo tan simple. Yo puedo obtener una computadora o un proyector más económico, o bien eliminar esta estrategia de todo y hacerlo a través de rotafolios o material didáctico. Y eso pues obviamente nos va a hablar de la parte del proceso, o sea, es decir, bueno, o sea, si estamos evaluando el programa y decir, esto lo pudieron haber hecho con algo mucho más barato,
y hubieran obtenido exactamente lo mismo si hubiera cumplido el objetivo. Entonces, pues nomás se gastó recurso a lo tonto. Esto nos va a permitir detectar fallos y obviamente mejorías. Y para que esas estrategias que se implementaron puedan cambiarse. Hay que buscar soluciones que se adapten a cada situación. Y también vamos a determinar junto con esta evaluación del proceso qué tanto participaban los participantes, qué características tenían, qué tan satisfechos estaban, qué percepciones tenían y cuál fue el contexto ambiental. Por ejemplo, en la mayoría de los programas de acción comunitaria suele suceder que participan principalmente mujeres, las amas de casa. ¿Y qué características tienen? Pues a lo mejor justamente esa, que son amas de casa, por decir algo. ¿Sí? ¿Y qué tanto les gustó? Pues a lo mejor les gustó mucho, poco, más o menos. ¿Y qué percepciones tuvieron? O sea, si realmente les va a servir, no les va a servir, si consideran que lo pueden reproducir o no. Y sobre eso, pues nosotros podemos evaluar el concepto de utilidad y decir, ¿sabes qué? Este programa sí sirvió o no sirvió, o hay que modificar todas las estrategias que se implementaron para que se adapten más a este contexto de las personas o de los sujetos que fueron partícipes de este programa. Entonces, eh, otra forma de hacer esto es la manera en que preguntamos y encuestamos a las personas para entender la percepción. Si vemos diferentes encuestas, a lo mejor en la primera encuesta ponemos la siguiente pregunta: ¿acostumbra a consumir diario tortillas de maíz? Esta pregunta de entrada está mal porque estamos orientando la pregunta hacia que la persona sí lo hace y nos pone estas opciones: sí, diario, sí, a veces, no, no sé. Sí, diario pues es un parámetro que sí a lo mejor nos sugiere que la persona consume pues todos los días, 7 días de la semana, este producto. Sí, a veces es muy ambiguo, o sea, realmente cuánto es a veces. No, también es demasiado impositivo, o sea, no es que definitivamente nunca, y realmente hay que preguntarnos nunca. Y no sé, pues no sé, no tiene caso, porque entonces vamos a tener un montón de respuestas que pueden ser no sé, y eso nos va a ocasionar un igual sesgo en los datos. Entonces a lo mejor yo hago esta encuesta, la valoro, determino que no sirve y la modifico. Y digo, bueno, ahora no voy a preguntar si acostumbra, sino cuántas veces por semana. Y entonces ya cambia un poco el contexto de la pregunta. Todos los días, de 1 a 3 veces, 3 a 5 veces, 5 a 7 veces. Y puede ser que esto me ayude un poco, pero a lo mejor me quedan espacios vacíos, porque pues 1 a 3 veces ya me deja un espacio vacío que es 2, 3 a 5 me deja 4, 5 a 7 me deja 6. ¿Y qué hay con las personas que comen más de 7? No las considero aquí. O bien, si esto no me funcionó, pues puedo optar por una pregunta abierta. ¿Cuántas tortillas de maíz consume al día? Y entonces aquí ya me contesta, pues no sé, 6 o 7. Y esto puede funcionar, solo hay que tener en cuenta pues que la pregunta tiene que ser muy concisa y muy clara para que la respuesta sea corta. Si yo pongo, ¿qué opina del consumo de tortillas? Pues entonces eso me causa un sesgo importante al momento de obtener información. El otro punto es la evaluación del impacto. Ya vimos evaluación inicial, ya vimos evaluación del proceso y esta es evaluación del impacto. Estas son las modificaciones obtenidas en la conducta o el comportamiento alimentario. Recuerden que al final de todo esto el objetivo siempre de la nutrición comunitaria es la adecuación al modelo alimentario. Y esto pues tiene que ver con lo del plato bien comer, la dieta, las características de la dieta correcta, etcétera. Entonces hay que ver qué modificaciones se obtienen en relación a eso. Y hay diferentes formas de hacer esta evaluación del impacto, que puede ser dependiendo de la naturaleza del proyecto o de las variables que están midiendo. Si hacemos una evaluación de impacto inmediata, esto nos va a dar principalmente datos cuantitativos, algo descriptivo o algo inferencial. Es decir, por ejemplo, yo intervine sobre un grupo de niños que tenían un conocimiento determinado del plato del bien comer, ¿sí? Y lo intervine y pues para eso yo realicé, pues no sé, que les gusta una plática, un taller, ¿sí? Soy yo. Y ya pues hicimos un taller.
Evaluamos esto antes de iniciar o antes de hacer el taller y posteriormente volvemos a hacer una evaluación donde ahora esos mismos niños ya después van a tener un conocimiento Y de ese mismo concepto. Y entonces aquí yo lo que hago es justamente evaluar esta diferencia, a la cual llamamos impacto. Ujú. Y esto lo hago de forma inmediata, porque a lo mejor el taller se los di a las 7 de la mañana y les hice unas preguntas muy rápidas y el taller duró 2 horas y para las 9 de la mañana yo ya tengo un resultado de este nuevo concepto. Es algo muy rápido, pero también tiene la desventaja de que pues yo no sé qué va a pasar después. O sea, lo recordarán al mes o al año o no sé, lo aplicará en su vida diaria, no lo sabemos. Entonces, este es un inconveniente de la evaluación inmediata, porque va a ser principalmente descriptiva. Luego tenemos la evaluación del impacto primaria y la evaluación diferida, que son relativamente similares, pero que van más orientados a la parte cualitativa, porque en la primera, pues yo obtengo un valor, aquí yo puedo tener un porcentaje, ¿sí? Pero pues a lo mejor a mí me interesa es decir, bueno, yo los vi ahorita, a lo mejor yo los vi ahorita en marzo, pero ¿qué va a pasar después? O sea, en diciembre, ¿qué va a pasar? Y eso numéricamente a lo mejor no lo voy a poder ver si no vuelvo a ver a los niños. Y es cuando entran estos otros tipos de evaluación. Bueno, esto ya lo vimos. Inmediatamente después de la intervención, determina la voluntad de cambio, información sobre la eficacia del mensaje. Esto es lo básicamente, ¿no? Que es este el ejemplo que ya pusimos. Ah, mm, y esto lo vamos a hacer a través de preguntas como estas. ¿Cuáles son los grupos que pueden comer? Esta a lo mejor es lo inicial. Hacemos el taller y esto es lo final. Y hacemos la comparativa de estas dos. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? Y eso me da mi impacto inmediato. Ahí está. Ujú. La evaluación primaria es muy parecida, pero no se va a aplicar inmediatamente después, sino más bien aquí vamos a ver cambios en la conducta. Por lo tanto, tengo que esperarme cierto tiempo, porque va a tener un efecto sobre las tendencias de consumo. Es decir, si, eh, si yo los vi hoy, si ahorita en marzo hicimos un taller de actividad física, bueno, lo que hago con la evaluación primaria en lugar de la inmediata es que los veo a lo mejor en abril. Y no voy a preguntar si se acuerdan del taller, voy a preguntar si lo aplican. ¿Ok? Y eso me va a decir el impacto primario de, de ese taller. Lo que encontremos aquí me va a dar el impacto primario. Aquí no me interesa la parte cuantitativa. Yo no voy a preguntar, oigan, ¿se acuerdan del taller que hicimos en marzo? ¿Cuántos se acuerdan de este concepto? ¿Cuántos se acuerdan de este otro? Bla, bla, bla. Esto no me interesa. A mí me interesa si lo que nosotros vimos lo están aplicando. ¿Cuántos en ejercicio? ¿Cuántos se hicieron menos sedentarios? Etcétera. Eso es lo que me va a interesar. En alimentos, pues obviamente tendencias de consumo. Y finalmente la evaluación diferida, que es la persistencia en el tiempo de los cambios. Aquí es muy parecida a la primaria, pero aparte de la aplicación nos interesan el conocimiento, las actitudes y los hábitos y la proporción de sujetos que mantienen los cambios. Es decir, bueno, aquí ya determiné que una X cantidad de niños mantienen ese cambio. Los voy a volver a ver, a lo mejor en diciembre. Voy a volver a determinar si hay aplicación de los conceptos aprendidos. Y entonces volvemos a hacer una comparativa. Y aquí va a haber otro número, una cantidad Y de niños. Y esto es el impacto diferido. ¿Sí? Nótese que este pues ya no tiene en relación con este inicialmente. Esto ya es mucho después, porque aquí ya me interesa la tendencia del cambio de conducta. Y como yo tuve un valor aquí, ¿sí? Y aquí también, pues puedo hacer una proporción. ¿Qué proporción de sujetos después de marzo, abril, mayo, junio, julio, bla, bla, bla? Bueno, después de X cantidad de meses mantuvieron
ese cambio de conducta derivado del taller inicial que hicimos en un mes. Y pues obviamente esto implica mucho tiempo. Bueno, ay Dios. Un ejemplo de esto es una evaluación inicial. Oh, bueno. Permítame. Ahí está. Un ejemplo de esto es una evaluación inicial. Donde hacemos un impacto inmediato. ¿Sí? Y después hacemos una evaluación final donde podemos obtener aquí aparte después un impacto primario y después hacemos una evaluación continua donde podemos obtener un impacto diferido. ¿Sí? Y así queda entonces. Entonces estos van a ser nuestros principales métodos de impacto. Entonces, para resumir y terminar esto, recordemos que nosotros tenemos en la cuestión de la evaluación de programas, vamos a tener la parte de la evaluación metodológica y resultados, es decir, objetivos y resultados, y tenemos la evaluación del impacto. Y dentro de la evaluación de objetivos y resultados hay tres parámetros que quedamos que vamos a determinar, que es eficacia, efectividad y eficiencia. Y dentro del impacto vamos a tener principalmente la determinación del impacto inmediato, ¿sí? Del impacto, perdón, no es cierto. Vamos a tener la parte de la medición del impacto inicial o ups, tenemos la parte del impacto inicial, del impacto del proceso y dijimos que dijimos que inicial, proceso e impacto, eso es, perdón. Entonces aquí vamos a quitar este, vamos a poner impacto acá. Y aquí vamos a evaluar no es objetivo y resultados, sino vamos a evaluar las características del programa. Características, eso es. ¿Sí? Entonces, evaluación inicial, proceso e impacto. Y dentro del impacto, ahora sí vamos a tener impacto inmediato, primario y diferido. Y ahí está. Así nos queda la evaluación del programa. Cuando ustedes analicen cualquier programa hay que hacer esta evaluación completa y lo que resulte al final va a ser su evaluación global de ese programa. ¿Ok? Bueno, entonces aquí le dejamos hoy. Más adelante les voy a mandar una actividad que va relacionada con esto, que es la evaluación y el análisis de un programa o de un proyecto educativo que ya existe, para que ustedes lo puedan analizar y ver y me hagan como una, pues un análisis muy concreto relacionado a estos conceptos que vimos. ¿Sí? Recuerden que este eh, video se los voy a subir en la plataforma de Blackboard, aquí en la carpeta de semana 10. Aquí va a estar la clase del video del miércoles, ahorita todavía no la subo, pero posteriormente a esto lo subiré para que lo puedan revisar. Y recuerden que la asistencia la estoy considerando de la visita de esta clase para que le vayan a dar clic aquí directamente y de las diapositivas correspondientes, así como de las actividades que vaya a haber. Ahorita todavía no subo actividades a clase, pero más adelante lo haré. ¿Sale? Bueno, entonces así le dejamos y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.